tiene 30 años. Durante 11, vivió una relación de violencia con su pareja, el novio de su adolescencia, luego esposo y padre de su hijo. Cuando estás en esas relaciones, te vas marchitando. Un poco por cómo te tratan verbalmente, los insultos, otro, el cómo te vistes. Solo reconocía, dice, la violencia física, pero no la violencia emocional y sexual que sufría. Conociendo un poco más sobre la ley o las leyes que hay en el Distrito Federal, me di cuenta que lo que a mí me pasaba no era normal. Muchas veces, cuenta, abandonó las terapias. Hoy está decidida a separarse legalmente y a comenzar una nueva vida. Estoy tomando decisiones difíciles, porque tampoco es sencillo. Toda la carga de tantos años, de lo que aprendes, que es normal, que todos son así. ¿De qué te preocupa si eres la principal? Romper con ese esquema que ya lo tienes tan adentro es muy complicado. Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, el 43% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de violencia por parte de su pareja. Sí lo aprendes muchas veces de la casa, pero también entra por ejemplo, la educación en la escuela, porque en la educación también hacen esa diferenciación entre niños y niñas, los medios de comunicación. Este especialista asegura que es necesario acabar con estereotipos de dominación y sumisión entre hombres y mujeres y sancionar tanto legal como socialmente la violencia de género para combatir este grave problema nacional. Hay muerte de las mujeres de manera existencial, pero están ya las muertes físicas de las mujeres. Entonces, esta es una preocupación internacional. Preocupación que debe reflejarse en acciones preventivas y de protección para ellas, porque la violencia que las lastima también a la sociedad entera. Laura Simón, Telesur, Ciudad de México. Buenas noches, bienvenidos al canal cultural Tepantlato, al programa Opiniones, una producción de la revista Tepantlato y la Universidad Tepantlato. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Juan Raya Palacios para abordar el tema sobre violencia familiar en la legislación del Distrito Federal. La semblanza curricular de nuestro invitado, la siguiente: es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, tiene una especialidad en Derecho Penal y actualmente un posgrado en la Escuela Libre de Derecho. ¿Es posgrado en materia penal? Así es. Esa especialidad. Especialidad en materia penal. Especialidad en materia penal en la Escuela Libre de Derecho. Hemos también participado en algunas actividades como litigantes, tenemos una trayectoria en lo particular, el licenciado Raya y un servidor, bastante amplia en cuestión académica, en cuestión deportiva, en cuestión artística. También hemos compartido muchas situaciones de carácter cultural, no solamente lo que es jurídico y el estudio, y también la parte más importante que siempre podemos decir es mi amigo. Bienvenido al programa, licenciado. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Bien, comentamos hace unos minutos que el tema que vamos a hablar es violencia familiar. Y la violencia familiar es un fenómeno social que todos conocemos, quizás por ser agente activo o agente pasivo en la relación de la violencia familiar. Su esencia, su escenario principal, desde luego sabemos que tiene que ser en el núcleo familiar, pero en ese núcleo familiar la relación debe ser con una agresión. Con una agresión no solamente es física, no siempre tiene que existir el golpe. Es muy importante puntualizar esto. No siempre debe ser el golpe, porque al mencionar o al referirnos a violencia familiar quizás nos trae a la mente la idea de que hay una agresión física. No, puede haber modalidades de conducta en el comportamiento y eso nos va a generar una violencia. Y vamos a tener algunas instancias ante diversas instituciones públicas, desde luego, para que puedan conocer de este tipo de conductas. Pero para que podamos ir de la mano con el tema, vamos a abordar el concepto medular, que sería la violencia familiar, dentro de lo que contienen nuestras leyes de la Ciudad de México y que se encuentran vigentes. ¿Cuál sería el concepto genérico de la figura que estamos
comentando el día de hoy de violencia familiar. Bien, pues tenemos que el concepto de violencia familiar lo encontramos prácticamente regulado en el propio Código Civil, y nos dice el Código Civil que la violencia familiar es el acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, y tiene como efecto causar un daño. Básicamente esa es la figura jurídica, el concepto que nos establece el Código Civil respecto de la violencia familiar. Como podemos observar, el concepto que se genera a partir de esta legislación o de este artículo expreso, pues engloba, como bien lo señalaste hace un momento, no el simple golpe que se le puede dar a una persona, sino que nos habla aquí de violencia pues psicoemocional, violencia sexual, violencia económica y pues obviamente la violencia física. Entonces tenemos un concepto bastante amplio, pues obviamente que nos viene a traer como estudio pues las conductas que se despliegan en cada uno de estos preceptos que hemos señalado ahorita. Entonces la violencia familiar, como ya se indicó, ya se expresó. No solamente nos referimos a un golpe, puede haber algunas manifestaciones de acción o de omisión. Hay que especificar muy bien eso para que no empecemos a confundirnos que solamente va a ser el golpe, solamente va a ser el grito. No, hay otras modalidades que se van a ubicar en el supuesto de violencia familiar. Y el mismo concepto nos enmarca una especificación que debe ser dentro del seno de la familia, dentro del seno familiar. Y lo hemos comentado en muchas ocasiones. Cuando nosotros leemos un documento que es el acta de nacimiento de cada uno, vamos a advertir unos elementos que van a ser el nombre, cuándo nació la persona, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos. De ahí estamos advirtiendo el esquema familiar del sujeto, de la persona. Pero para efectos del concepto de violencia familiar se extiende el grado de parentesco y se especifica dentro de la normatividad civil que llega hasta el 4º grado, es decir, primos hermanos. Entonces se da una conjugación del sujeto activo con el pasivo que puede ser padres, hijos, hermanos, esposas, abuelos, tíos, sobrinos, primos. Es una conjugación muy extensa, muy extensa. Y esto lo advertimos desde el momento en que vemos el documento, que puede ser, reiteramos, el acta de nacimiento de cada uno de nosotros, quizás el acta de matrimonio en el caso de que exista matrimonio, o quizás también la constancia de sociedad en convivencia que se puede tramitar ante las delegaciones cuando hay un concubinato manifiesto ante la autoridad gubernamental, que en este caso es el jefe delegacional, de acuerdo al domicilio de cada uno. Bien, dentro de la figura, la legislación civil mexicana nos contempla 3 ramas. Una es civil, que es la que acabamos de mencionar, una es penal, que debe ser la continuación de esta parte que estamos iniciando, y la otra es la administrativa. Sin embargo, son instancias que van a conocer diversas autoridades, diversas instituciones públicas, para que se pueda tratar y dar solución a este esquema de violencia familiar. En el esquema civil, ¿quién va a ser la autoridad que conozca de este tipo de comportamientos? Bien, pues tenemos que, en materia civil, necesariamente el juez de lo familiar. El juez de lo familiar va a ser quien conozca de todas las controversias que se susciten con motivo de la violentación de esta disposición legal de la que estamos haciendo estudio. Juez de lo familiar. Entonces yo acudo al juez de lo familiar, le formulo mi narración de hechos, en donde le expreso cuáles son las causas que motivaron el por qué acudo ante él, y le digo, usted, hay violencia familiar. Así es. Juez de lo familiar. Y el juez de lo familiar, una vez que conozca de este tipo de conductas, va a tomar determinaciones. Así es. ¿En qué cuál sería la línea a seguir dentro de lo que es Distrito Federal? Distrito Federal, bueno, pues tenemos, obviamente, todo esto se ejercita por medio de un escrito inicial de demanda. La persona afectada, que como ya lo mencionamos, pues puede ser cualquier persona, no solamente es víctima de violencia familiar la mujer, puede ser también víctima de violencia familiar el hombre dentro de la familia, puede ser víctima de la violencia familiar pues el abuelo, la abuela,
el hijo, es decir, estamos aquí ante la presencia abierta de que cualquier integrante de la familia puede acudir ante el juez de lo familiar. Una vez que inicia su demanda haciéndole saber al juez pues los hechos que está viviendo actualmente, el juez obviamente pues tiene, procesalmente hablando, que notificar a la parte demandada para que la parte demandada pues comparezca ante el juzgado y manifieste en relación a los hechos que le están imputando en su contra, si son ciertos, son falsos, parcialmente ciertos o parcialmente falsos. Esa diríamos que es la primera etapa dentro del juicio que se va a llevar por violencia familiar. Entonces ya tenemos la narración, tenemos la autoridad, que va a ser en este caso el juez de lo familiar, podemos acudir, narrar lo acontecido y decirle, a ver, pasó esto dentro de mi seno familiar. Y en esa narración hay conductas activas o de acción y hay otras conductas pasivas o de omisión. ¿Cuáles podrían ser las conductas activas de acción y cuáles podrían ser las conductas pasivas o de omisión? Bien, pues las conductas activas, digamos que son las que podríamos manifestar más comúnmente como aquella donde se exterioriza una conducta, la conducta de una persona. Tenemos, por ejemplo, el concepto de violencia familiar, por lo que se refiere a la agresión física. Una forma de agresión física, pues obviamente puede ser un jaloneo, puede ser un golpe, puede ser pues cualquier acto que exteriorice una persona con el afán o con la finalidad de someter a la persona que está agrediendo. Esa podría ser una de las formas de manifestación de la conducta de la persona en perjuicio de la familia, de su familiar a quien está agrediendo. Esa es una de las posibilidades que se establecen como una forma activa dentro de como conducta activa. Así es. Entonces, los gritos, también, amenazas, también, sometimiento, desde luego los golpes, malos tratos. Así es. Que la mayoría de las veces nos referimos y nos trae a la mente la idea de violencia, siempre es el golpe. Así es. Pero no, también puede haber, a lo mejor no hay golpes, pero sí hay gritos. Y es constante, es una conducta reiterada, es repetitiva, constituye violencia, aunque no exista ni un golpe. Forma activa. Forma pasiva, ¿cuáles podríamos ejemplificar dentro de este tipo de conducta de omisión? Bien, pues podemos ejemplificarlo con un concepto de ignorancia, por ejemplo. Ignorancia en el sentido de, pues, no hacer caso a las peticiones, a las pretensiones que tiene la pareja o, obviamente, cualquier integrante de la familia para con la persona que se va a demandar. Es decir, aquí la persona que actúa con la conducta omisiva, pues con la indiferencia, con el desdén, con algún concepto, pues en una cierta forma subjetiva, pues deja de hacer algo en perjuicio de una persona, causándole obviamente un daño. Ahí estaremos en presencia de una violencia familiar. Uno de los ejemplos, pues obviamente omisivos o de carácter omisivo que tenemos más comunes es el dejar de pagar pensión alimenticia. Es un acto de omisión. Un acto de omisión. Bien, entonces ahorita vamos a mencionar específicamente ese acto de omisión que es muy recurrente, que se da mucho en la sociedad mexicana, pero lo vamos a abordar después de esta pequeña pausa. Siga con nosotros. Continuamos con el programa del día de hoy y estamos hablando sobre el tema de violencia familiar. Contáctenos, los correos son tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantrato.com.mx. Teléfono en el estudio 5564-8373. Comentando con el licenciado Juan Raya Palacios de la violencia familiar, indicamos cuáles serán la conducta activa o pasiva o de omisión. Y en la de omisión, estamos mencionando, se especificó con mayor puntualidad, el que no se paga pensión alimenticia, el que tengo a mi familia abandonada, no le doy dinero, y es una conducta de abstención, de omisión, no pago, me van a demandar forzosamente. Esa omisión también puede ser el que no me pela, no me hace caso.
no me hace caso, soy la persona que aporta recursos a la familia, pero pues nadie me lava, nadie me da de comer, nadie me plancha, en fin. Es una conducta de omisión, también puede ser, pero son conductas de no hacer. Y aquí la más representativa es cuando no se paga la pensión alimenticia. Y es una conducta muy, muy recurrente que se da en la sociedad y que de manera constante se tiene que atender, porque son necesidades alimenticias, son primarias esas necesidades y que no pueden dejarse pues, hasta que me paguen, y no, eso continúa, todo es una necesidad permanente, recurrente, y que no puede dejarse al tiempo. Y acude la persona, el sujeto pasivo, en este caso la mujer con los hijos, ante el juez de lo familiar. Así es. Llega con el juez de lo familiar y le narra. ¿Qué ocurre después? Bien, pues aquí obviamente estamos en una de las hipótesis que bien señalas, acudir directamente ante el juez. En este caso se le llama por comparecencia, en donde les toman la narrativa de los hechos, le dicen, bueno, hay una conducta por parte de mi esposo, digamos, por decir un ejemplo, en donde no me está haciendo el pago de los alimentos. Hay una omisión, estamos hablando aquí de que pues la persona se desatiende de sus obligaciones y en consecuencia está generando una conducta de violencia familiar. El primer aspecto que tenemos que abordar pues es la demanda de pensión alimenticia, como una prestación a la que tienen derecho pues los acreedores alimentarios, que de acuerdo a las hipótesis que se manejan en el código, pues obviamente es la obligación que existe entre los padres para con los hijos y viceversa también, y también los elementos que existen, obligaciones que existen entre esposos, entre concubinos, pues obviamente que acuden ante esa autoridad pues para desarrollar, para que les puedan dar obviamente el pago de esa prestación. Una de las consecuencias que tenemos como una causa generadora de la violencia familiar, pues también la podemos encontrar en la fracción cuarta del artículo 444 del Código Civil. Y esto pues se los puntualizo y se los aclaro para que tengan obviamente mucho cuidado con este tipo de omisiones, porque se puede llegar al extremo de la pérdida de la patria potestad. Hacemos una breve referencia, aquí la patria potestad pues obviamente es ese vínculo que existe entre padres con los hijos. Entonces, ese vínculo que existe generado por nuestra legislación se puede perder como consecuencia del no pago de pensión alimenticia en un plazo o en un término de 90 días. 90 días. Esos 90 días deben ser consecutivos, deben ser consecutivos. Del día 1 al 90. Al 90, así es. Y entonces me demandan, aunque me diga la persona que me demanda, no se ha pagado pensión en un año. Pues ya. Estamos obviamente ante la hipótesis ya de pérdida de la patria potestad. Entonces yo caigo en ese supuesto. Así es. ¿Y qué hago ante el juez? Bueno, pues obviamente el juez nos da oportunidad de defensa. Tenemos que acudir ante el juez para demostrar lo contrario. El hecho de que sí he pagado. Exactamente. Sí, el hecho de que se haga una manifestación ante una autoridad familiar no quiere decir que porque el hecho de que se haya ido a manifestar que 90 días no se ha pagado, ya se perdió la patria potestad. Es decir, es una causal. Es una causal. Entonces, el juez de lo familiar nos va a hacer llegar el documento, la demanda que hay en nuestra contra, y nos va a dar un término legal para contestar esa demanda. Al momento de contestar esa demanda, pues se tiene que manifestar, obviamente, si es cierto o es falso los hechos que nos están imputando. Tenemos que acreditar, obviamente, en el caso de haber pago de la pensión alimenticia, con los documentos correspondientes, pues obviamente con las pruebas que establece el mismo código, que pueden ser documentales, testimoniales, confesionales, para acreditar que no estamos ante esa omisión. Sin embargo, si de autos, una vez estudiada la causal,
se desprende que nosotros no hemos dado cumplimiento al pago de pensión alimenticia, estamos ante la presencia de una hipótesis de incumplimiento de pago de pensión alimenticia por un tiempo determinado que nos establece el artículo 444, y en consecuencia perderíamos la patria potestad de nuestros hijos. Si yo pierdo la patria potestad de mis hijos porque me acusaron de violencia familiar por abandono de deberes de asistencia familiar, el juez me ha condenado, pierdo la patria potestad, pero no pierdo la obligación, yo continúo pagando. Así es. Me van a condenar, pero ya no tengo patria potestad. Ya no hay patria potestad. Aquí hay una situación un poquito difícil de demostrar ante una autoridad jurisdiccional. ¿Por qué? Resulta que, si bien es cierto en la sociedad mexicana, pues cuando se otorga el gasto familiar, pues es en forma económica. Te dejo tal cantidad, pero no hay un recibo, no hay un documento de por medio, aunque efectivamente se haya dejado esa cantidad. Y simplemente con el hecho de negarlo, se constituye la causal. Es de alto riesgo porque aparte de que genera esta causal de pérdida de patria potestad, es una causa que desvincula a la familia, porque esa causa, aparte que se pierde la patria potestad por parte del padre, ya no la va a ejercer, pues ya no va a existir convivencia familiar entre los menores y el padre y los abuelos. Ya se desvinculó la familia, por una hipótesis normativa que nos da el código, no es un invento, está en el Código Civil, pero que solamente con que se narre de esa manera, desde luego es muy difícil acreditar, a menos de que haya hecho depósitos bancarios o billetes de depósito, o que acredite efectivamente con recibos que está pagando. De lo contrario, se da el supuesto a los 90 días, es un término muy corto, pero así está nuestro Código Civil. Bien, entonces ya está el incumplimiento de pago, pérdida de patria potestad y desde luego conducta de violencia familiar. Aparte entonces de que ya perdí la patria potestad, me van a iniciar una acción por violencia familiar. Así es. Porque yo soy la persona que generó esa violencia de omisión. Entonces por todos lados me pegan. Mejor paguen, hagan sus pagos puntuales y no se metan en problemas, porque si no las consecuencias son muy lamentables, y sobre todo lo más importante es que se desvincula a la familia, y la consecuencia, aparte de que se ejecuta civilmente dentro de lo que es el acta del registro civil, el acta de nacimiento, se hace una inscripción, se hace una anotación de que ya se perdió la patria potestad. Entonces se ejecuta, y al momento que se ejecuta en la sentencia que decreta el juez de lo familiar, se hace una anotación en donde se especifica que el padre del menor registrado ha perdido la patria potestad, y entonces cuando se expide la copia certificada del documento aparece esa leyenda. Así es. Ya en la forma, en la parte final, que es la ejecución de sentencia, tiene que hacerse de esa manera, y bueno, pues es muy complicado porque siempre esa leyenda nunca se va a borrar, siempre va a aparecer dentro de lo que es el documento más importante de la vida de todos nosotros, que es el acta de nacimiento. Bien, entonces vamos a continuar con estas especificaciones de lo que es violencia familiar después de esta pequeña pausa. Siga con nosotros. Esto es un sondeo más del programa Opiniones, y esta vez vamos a ver qué opina la gente sobre la violencia familiar, ya que es un tema muy fuerte, no pudimos sacar problemas, pero sí opiniones, así que vamos a ver qué nos dice la gente. Que en la actualidad ha subido mucho la violencia, tanto familiar como en la sociedad, ha aumentado a como era antes, pues los medios también nos engañan mucho a nosotros como adolescentes con programas o casos que nos llevan a esta. La violencia también está en la familia, ya que pues no hay que también llegar a la discriminación, a ser violentos con aquellos niños que tengan alguna discapacidad o algo así. Hay que pues respetarlos y valorarlos así como son, y no ejercer alguna violencia ante ellos. La violencia en general que vive México, yo creo que la padecemos todos los mexicanos, desde con los vecinos, con la familia, en la calle, en las actividades diarias. Y yo lo que noto en lo personal es que la gente está muy estresada,
Y la inseguridad, yo pienso también que es parte de nosotros mismos, ¿no? Porque nos hemos vuelto muy agresivos, no tenemos una relación con la naturaleza, no tenemos un desahogo de estrés y todo lo enfocamos hacia las personas que tenemos alrededor de nosotros. Entonces yo pienso que la violencia se genera desde la casa. La violencia no nada más es porque no hay trabajo, es también porque en casa no nos enseñaron a cómo convivir y cómo hacer nuestras propias actividades, ¿no? Sobre la violencia que recientemente hemos visto en el país, bueno, yo creo que son dos cosas, son la misma cosa, pero está dividido, puesto que hemos visto todo esto a través de los medios de comunicación, lo cual tienden a exagerar o simplemente a mostrarte lo peor del asunto para el rating, para manipular un poco la opinión pública. Por esa parte, bueno, está como exagerado, y por la otra parte yo creo que es una violencia que sí se ha ido agravando, pero sin embargo no es nada nuevo, o sea, es algo que ya hasta ha generado desinterés, desidio en la población, aunque pudiéramos verlo como que todavía más grave por eso que está pasando en el norte del país, por tanto asesinato, por la supuesta guerra contra el narco, que tiene mucho que ver con influencias estadounidenses. No sé qué vaya a pasar en el futuro, pero sí, más bien creo que es como que están preparando a la gente para algo, no sé específicamente para qué, para un cambio radical. Entonces, pues la gente cuando tiene miedo es más fácil de manipular, ¿no? Entonces, es como un niño, ¿no? Lo asustas y luego le dices que aquí está la solución a tal cosa, ¿no? Y si hacemos esto, todo va a cambiar. Y así es una forma de que el público le van generando una opinión y lo van generando tendencias para así, no sé, aplicar nuevas reformas que lo estamos viendo, o simplemente para tener apaciguado un poco el descontento social. Pues la violencia es multifactorial, entran factores educativos, económicos, sociales, y la que estamos viviendo es una descomposición social. Lo que falló fue el sistema educativo. La primera educadora es la madre, ¿no? La familia. Si para la familia falla, la escuela rescata. Y si está fallando el sistema educativo, entonces yo creo que hay que revisar primero qué está pasando en este país. Y después el factor económico. Los chicos prefieren, o sea, no hay trabajo, salen de una escuela, y bueno, pues si no hay de dónde se puedan ellos emplear, pues se emplean en lo más fácil. Y entonces yo creo que hay que revisar también la situación económica. Son muchos factores, ¿no? Y creo que un país como el nuestro, pues si no revisa eso, no vamos a salir en muchísimo tiempo de este problema. Yo opino que la violencia familiar es un problema pues que aqueja a pues muchas familias de nuestro sector social. Sobre todo pues considero que se da en los sectores más marginados, donde las personas pues tienen menos acceso a la educación, menos acceso económico. Pues generalmente esto es lo que propicia ese tipo de situaciones. Pues es una situación que indudablemente a todos los jóvenes, no sé, niños, afecta de manera directa, ya que ellos crecen con una noción pues muy impregnada de que pues esa es la manera de regirse dentro de un núcleo familiar. Evidentemente esto es erróneo, se producen trastornos psicológicos que derivan en violencia, en agresividad, en depresión, en problemas similares que pues a la larga terminan pues afectando la vida de un ser humano que pues sufre de ese tipo de violencia, ¿no? ¿Has sufrido tú de violencia familiar? Se podría decir que sí, en algún momento pues mis padres, como se educaron a la manera antaña, a la manera tradicional, pues tuvieron ciertamente pues algún grado ahí de que pues la letra con sangre entra, ¿no? Y entonces pues esa era pues más o menos la situación que yo viví. No fue nada, digamos así, grave, hasta donde yo considero, pero pues sí hubo por ahí unos buenos cocos, ¿no? En algunos momentos, pero pues todo justificado. Esto fue lo que opinó la gente. Ahora vamos a ver qué más nos puede decir el juez Germán Campos sobre el problema. Yo soy Ani Correa y en la cámara Rubén Morales. Continuamos charlando con el licenciado Juan Raya Palacios acerca del tema de violencia familiar en la legislación de la Ciudad de México. Contáctenos, nuestros correos son tepatratoenvivo@hotmail.com y canalcultural
info@tepantlato.com.mx. Teléfono en el estudio 5564-8373. Mencionábamos de que está la situación delicada de la omisión de pago, constituye una causal de pérdida de patria potestad, se ejecuta ante el registro civil haciendo la anotación de pérdida de patria potestad, y esa anotación va a ser vitalicia, no se va a borrar jamás, siempre va a estar, y aparte de que está en el documento, pues es una sanción legal, una sanción moral, porque ya se pierde el contacto con la familia, se desvincula, y no solamente se desvincula al hijo del papá, sino a la familia. Así es. Ya no hay contacto, ya no hay convivencia familiar, entonces es muy delicado. Vamos a procurar de que este tipo de conductas no sigan ocurriendo, porque desvincula a la familia y eso genera otro tipo de consecuencias de orden social. Vamos a pasar a la parte que siempre hemos mencionado en los programas. Cuando no sabe uno, pues hay que preguntarle. ¿Y a quién se le pregunta? Al que sabe. En este caso le preguntamos al licenciado Juan Raya los siguientes planteamientos. Dice Carla: tengo 20 años. ¿Qué puedo hacer? Sufro violencia. Mi papá es alcohólico. Mi madre dice que lo dejaría, pero no lo hace por las deudas, pero ella es la que más aporta. Mi padre es machista y jamás ha mostrado interés, nos insulta y siempre nos amenaza con pegarnos a mi mamá y a mí. ¿Qué puedo hacer? Bien, Carla, muchas gracias por enviar el mensaje, por tener la confianza ante todo. Tenemos pocos elementos, pero son muy ilustrativos. Tenemos aquí un concepto genérico que habla del alcoholismo del padre, y tenemos otro concepto en el sentido de que es machista. Más o menos podemos imaginarnos el tipo de conductas al hablar de una persona machista más alcohólico, pues yo creo que estamos más o menos en una esfera, más bien una esfera muy delicada. De antemano, este problema, esta situación tiene solución. Hay que acudir ante el juez de lo familiar a hacer valer, obviamente, pues lo que tú estás sufriendo en compañía de tu mamá. Eres mayor de edad, así que la demanda se interpondría por parte de las dos. No obstante, no es un obstáculo el hecho de que existan deudas de carácter familiar. Yo creo que tú eres una persona muy joven, hay muchas formas de salir adelante, al igual que con tu mami. Entonces, pues aquí la situación es obviamente acabar con esa conducta del padre hacia con ustedes, esa pésima calidad de vida que seguramente les da. Sí se puede recurrir ante el juez de lo familiar, hacer valer por lo pronto en lo que es esta etapa, por lo que nos concierne esta etapa de este programa en materia civil. Más adelante, en el siguiente programa, estaremos hablando de la materia penal, porque las consecuencias que existen cuando hablamos de un tipo penal, pues obviamente son más graves. Entonces aquí, pues efectivamente podemos hacer valer en materia civil, ante un juez de lo familiar, estas conductas que están afectando tanto a ti como a tu mamá. Bien. No, Carla, además, como ya lo dijo el licenciado Raya, se puede acudir directamente ante el juez de lo familiar, las dos, usted es mayor de edad y la señora también, acreditando desde luego el vínculo, con la copia certificada del acta de matrimonio, la de nacimiento de usted y la narración de los hechos. Para mayor ilustración también contacte aquí al licenciado en los datos que aparecen en pantalla. Siguiente planteamiento, dice Víctor Sánchez: sufro de violencia familiar, económica, verbal, física y sexual. ¿Qué puedo hacer? Ok, Víctor, igual muchas gracias por tener la confianza. Tenemos muy poca información respecto de este planteamiento. No nos da más elementos por parte de quién se está sufriendo este tipo de violencia. ¿Y en qué forma? Ni en qué forma. Entonces, te invitaríamos cordialmente a que pues nos amplíes la información, pero de antemano te respondo que tanto en vía civil como en vía penal, pues tenemos una solución para ti. Sí, claro, sí existe, con esas características se advierte que sí hay una conducta que se está quejando y que se puede canalizar ya sea ante un juez de lo familiar, el propio CABI, la propia institución del Ministerio Público, de la Procuraduría, o ante la instancia penal, que ya va a ser más adelante, que lo ventilaremos en la próxima semana
Víctor, de todos modos, contacte aquí al licenciado para que pueda darle más elementos y que podamos tener más amplio el panorama de la orientación. Cecilia menciona: sufro de violencia doméstica, verbal y emocional, pero no me puedo separar de él porque dependo de él y no puedo trabajar porque estoy bajo narcóticos. A raíz de mi situación me humilla y me pega enfrente de mis hijos. Bien, Cecilia, muchas gracias. Tenemos obviamente un panorama que de antemano podemos sacar el hilo negro que nos estaba mencionando, que es una dependencia. De antemano Cecilia está expresando que existe una dependencia económica que, por el tipo de maltrato que desarrolla este breve concepto, pues obviamente le hace sentir la persona que depende de él, que si depende de él, pues ella no puede hacer nada por sí misma. Entonces, ¿está sufriendo violencia familiar? Claro que sí. Lo mismo, podemos acudir ante el juez de lo familiar. No nos menciona si tiene acta de matrimonio o si hay hijos, ¿verdad? No lo especifica. Sin embargo, pues previa a esa información, podríamos formular el escrito de demanda y obviamente acudir, como ya lo hemos mencionado, para hacer valer los derechos en materia civil ante un juez de la familia. Claro, y Cecilia, también hay que aportar más elementos, desde luego acreditando la narración de los acontecimientos y que se encuentre la mejor oportunidad legal de acudir ante la instancia correspondiente y desde luego el resultado sea el que se persigue. Alexa menciona: mi pareja me corrió de casa, estábamos en unión libre y tenemos un hijo. A ver, una aclaración aquí, Alexa, licenciado. Sí. La unión libre solamente se da cuando existe la relación de pareja, no existe el compromiso legal todavía, aunque no exista ningún acta, pero la duración, la temporalidad es menos de 2 años y que no existan hijos. Entonces aquí la condición jurídica de Alexa ya cambió, dejó de ser unión libre, Alexa, ya es concubinato. ¿Por qué? Porque ya tienen un hijo de la pareja, aunque igual tengan menos de 2 años de la relación. Entonces aquí es un concubinato, a lo mejor no se puede acreditar con documentos más que con el acta de nacimiento del menor, pero reitero el planteamiento. Dice: mi pareja me corrió de casa, estábamos en unión libre, corregimos, concubinato y tenemos un hijo. No hay más elementos. Ok, pues bueno, así como lo precisa el señor Germán, precisamente la unión libre aquí sale sobrando, ese concepto no aplicaría. Entonces estamos ante la presencia, en tu caso, de un concubinato por la existencia de un hijo. Entonces aquí hay que saber obviamente cuáles son los factores que intervinieron en este tipo de conducta, analizar en forma precisa pues si existe algún elemento para que lo podamos contemplar dentro del capítulo de violencia familiar. Presuponemos que sí existe. Necesitamos saber obviamente fechas en que sucedieron los hechos, la forma en que ocurrieron y qué hay con respecto al pago de pensión alimenticia, porque como lo mencionamos hace un momento, aquí está de por medio un hijo. Entonces, ¿qué pasa con el hijo? Hay pago de pensión alimenticia, hay régimen de visitas y convivencias, varios conceptos que nos quedan aquí por saber, pero claro que sí podemos analizarlo más a fondo y pues obviamente encontrar una solución con respecto a estas hipótesis que estamos manejando. Claro, y aquí Alexa tiene más elementos, seguramente se presume que está en casa de sus papás, dado alojamiento familiar, y bueno, desde ahí, desde esa trinchera familiar, se puede hacer el trámite de adelante, porque es una conducta que va a seguir repitiéndose. Yo no quiero nada, no quiero que me dé nada. No, los alimentos son irrenunciables. Entonces no puede renunciar a un derecho que le corresponde a su hijo o a su hija, porque el derecho es de ese menor, no es de ella. Aunque ella diga, yo no quiero nada, no lo puede renunciar. Puede renunciar a derechos personales, individuales, pero no derechos de un tercero, y en este caso no podría renunciar la pensión alimenticia de su hija o de su hijo. Pero contacte al licenciado para que le dé más elementos, más narración, más elementos en la narración y podamos darle solución apropiada. El último planteamiento lo vamos a escribir una vez de que regresemos de esta pequeña pausa. Siga con nosotros.
Estamos charlando con el licenciado Juan Raya Palacios acerca del tema violencia familiar dentro de la legislación de la Ciudad de México. Contáctenos a nuestros correos tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Teléfono del estudio 5564-8373. El último planteamiento que vamos a leer es un poquito, es más cruel, pero así está narrado. Dice Fernando: mi mamá me dice que fui a un accidente, siempre me pega con lo primero que encuentra y dice que me va a matar. Bueno, pues obviamente con las palabras que describe este tipo de actos que está sufriendo por parte de la madre, pues Fernando, tenemos todas las herramientas para poder actuar en su contra. Desafortunadamente aquí no nos señalas cuál es tu edad, no nos señalas si hay hermanos que también pudieran estar sufriendo este tipo de violencia, no nos señalas tampoco si hay papá o qué otro tipo de, cuál es tu entorno familiar. Sin embargo, pues con esta breve reseña que nos das de lo que estás sufriendo actualmente, pues eres totalmente víctima de violencia moral, eres víctima de violencia de las que se establecen textualmente en nuestro Código Civil, independientemente de que, como lo señalaremos posteriormente en nuestra siguiente sesión, pues también se adecuaría la conducta al tipo penal que se establece respecto de la violencia familiar. Sí, aquí hay que aportar más elementos porque sí es una conducta muy delicada la que describe Fernando y las consecuencias igual pueden ser muy drásticas. Sí sería conveniente que Fernando se acercara aquí con el licenciado a aportar más elementos y que pues de alguna manera se encuentre la orientación adecuada para la solución a su problema. Vamos a continuar con lo que se refiere a las características que nos menciona esta figura dentro del Código Civil. Y una característica dice, y se refiere al domicilio familiar. El domicilio familiar lo especifica nuestro Código Civil, el artículo 31, en algunas fracciones de ese numeral, y es pues donde vive la familia. Así es. El seno familiar. Y se da la figura de los arrimados, que es una figura muy curiosa, que es cuando la pareja o la familia vive en casa de la familia de él o en casa de la familia de ella, ahí en una o dos habitaciones que les prestan, pero están dentro de la casa familiar. Esa figura es de los arrimados, pero también es violencia familiar. Así es. Y esta conducta se da dentro de nuestra sociedad mexicana, y en ese orden de ideas se da una conjugación muy amplia, muy genérica en todos los integrantes de la familia. Estas relaciones familiares de violencia familiar, ¿cuáles son las conjugaciones que se pueden dar? Bueno, pues son múltiples. Obviamente no solamente es la conducta de género del hombre hacia la mujer, puede ser de la mujer al hombre también, se puede dar de padres a hijos, de hijos a padres, se puede dar de hermanos a hermanas, hermanas a hermanos, se puede dar de abuelos a nietos, de nietos a abuelos, de tíos a sobrinos, de sobrinos a tíos y entre primos. Es decir, abarca prácticamente todo lo que es el seno familiar. Sí. Todo el seno familiar, y aquí valdría la pena puntualizar una situación particular. Cuando son hermanos, nuestra ley, inclusive en materia de sucesiones, especifica hermanos y medios hermanos y también para impedimentos para cualquier matrimonio. Pero hay que distinguir los hermanos uterinos y los hermanos agnaticios. Los uterinos son medios hermanos por vía materna y los agnaticios medios hermanos por vía paterna. Sin embargo, también se da violencia familiar entre estas características del parentesco. Y pues como bien se ha puntualizado, hasta el cuarto grado, primos hermanos, hasta ahí llega la agresión de la violencia familiar. Así es. Y aquí viene un desdoblamiento de efectos. Cuando existe matrimonio o concubinato, los efectos de la violencia familiar se desdoblan hacia la familia de la pareja. Entonces no solamente es nuestra familia, sino que se desdobla hacia las otras personas. ¿Cuáles serían las características de este tipo de relaciones? Bien, pues ahí obviamente estamos ante la presencia del concepto de
la familia política. Es decir, dentro de nuestra familia, obviamente, lo que caracteriza a las familias pues es que existan las reuniones, las convivencias entre la esposa y la familia del esposo, entre el esposo con la familia de la esposa. Vamos a pensar en que pues habitualmente se reúne una familia los domingos, o los días sábados o los fines de mes. Hay una relación, una convivencia, se conocen entre primos, entre sobrinos, entre padres, hijos, compadres, es decir, se hace toda una mezcla que va acrecentando la familia. Bueno, pues aquí la ley, en ese sentido, nos está diciendo prácticamente que la violencia familiar se puede extender a todos los que involucran precisamente esa convivencia familiar, que en términos comunes se le denomina como familia política. Familia política, el parentesco de afinidad, coloquialmente conocido como familia política, y mencionan las leyendas urbanas dentro de lo que es el medio jurídico, que se le llama familia política, no porque sean políticos o algo, no, bueno, ustedes son políticos, las relaciones, pero se llama política porque son muy falsas, muy hipócritas, son muy de cartón, no son reales, no son auténticas, por eso se le denominó así. Pero si no es la familia política, es el parentesco de afinidad. Así es. Y en una ocasión, en un matrimonio que tuve a bien ir a celebrar, en ese momento, a los 4 o 5 días llega la contrayente a solicitar la nulidad del matrimonio, y me narra que pues una vez de que avanzó la celebración se pusieron a brindar y siguió brindando su ya esposo, empezó a tirar regalos, a golpear a los hermanos, a los cuñados, al suegro, se fue, huyó de la fiesta, el novio fugitivo, y era el día martes o miércoles de la siguiente semana y no había llegado. Bueno. Pues ahí hay violencia no solamente con la que ya es su esposa, sino con la familia de él, con la familia de ella y con todo el mundo. Claro. Y aparte se fue en un carro que no era de él, pues está robo sí. Y quizás daño en propiedad ajena. Pero bueno, sí. eso pasa hasta en las mejores familias. Sí. Entonces ya cuando hay matrimonio, hay una condición adicional, porque se desdonan los efectos, no solamente es con la pareja, se desdona hacia la otra familia y de nuestra pareja con nuestra familia. Y ahora con las reformas que ha tenido nuestro Código Civil, lo hemos mencionado en otros programas, otras ocasiones, que ya se contempla la posibilidad de que existan matrimonios entre personas del mismo sexo. Y como estamos hablando del parentesco de afinidad, parentesco político, como se desdonan los efectos, también puede ocurrir esta situación, esta conducta o estas conductas de violencia familiar en este tipo de relaciones. Claro, es exactamente lo mismo. Nuestra legislación actualmente señala o establece la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde luego que sí, al establecerse esa posibilidad, pues, por ejemplo, en los matrimonios celebrados hombre con hombre, pues obviamente las relaciones familiares, políticas o por afinidad que se establezcan entre la familia de uno de ellos con el otro, pues obviamente también hasta ahí se hace extensiva la violencia familiar. Y aquí obviamente también abordaríamos otro concepto, aparte de la violencia familiar, que sería la discriminación. Porque este tipo de violencia generalmente se suscita entre el no entendimiento, entre la marginación o entre la crítica o la burla que hay respecto de las personas que contrajeron matrimonio del mismo sexo. Porque las ideologías obviamente son muy variadas. Sin embargo, pues obviamente aparte de la violencia familiar, estaríamos en presencia de la discriminación y obviamente pues se afectan diversos intereses o diversos órdenes jurídicos en este aspecto. Claro, y aquí también tenemos que considerar que en el núcleo social de las dos familias, ya que se están integrando, pues debe existir el respeto, la tolerancia, la aceptación, o aunque no exista aceptación, que exista la tolerancia y el respeto. De lo contrario, no solamente abordamos una conducta quizás de omisión, como ya puntualizamos las categorías de las conductas, de violencia familiar, sino aparte de discriminación, y ya se complicó más, porque ahora sí, sin hacer nada o haciendo una broma de mal gusto,
se puede cometer una conducta ilícita, pero no solamente civil, sino también de orden penal. Que bueno, ya se va complicando la conducta, quizás en broma, en cotorreo, en forma de hacer amena una convivencia familiar, se ofende y eso genera este tipo de conductas que pueden complicarse desde un aspecto legal. Claro, esto visto con lupa, con una agudeza muy puntual, muy específica, pero que sin embargo puede perjudicar las relaciones familiares. Se nos ha concluido el tiempo del día de hoy, pero no dejamos de dar las conclusiones de este tema para continuar la siguiente semana en materia penal. ¿Cuáles serían las conclusiones del tema que abordamos en el día de hoy? Bien, pues a manera de concluir, un aspecto fundamental que quisiera hacer saber a nuestro amable auditorio, pues es que nuestro Código Civil establece de manera general los conceptos o las protecciones a la familia. Tenemos que el ordenamiento, las disposiciones de carácter legal que se establecen en el Código Civil son de orden público y de interés social. Esto quiere decir que pues están obviamente protegidos los intereses de la familia, el Estado, la sociedad se preocupa por el bienestar de todos nosotros, de todos los que convivimos en familia. Entonces tenemos obviamente que se vela por la organización y el desarrollo con un estricto respeto a la dignidad de la persona. Entonces, recordemos algunos términos generales de lo que es el matrimonio, que es el respeto, la igualdad y la ayuda mutua. En ese sentido, estamos hablando ya de 4 conceptos que incluyen al concepto de la dignidad de la persona, y bueno, de ahí se genera toda la serie de conductas que se protegen, que el Estado, por medio de la legislación, está protegiendo para precisamente preservar esa sana convivencia entre las personas y que no se afecte obviamente la esfera jurídica de cada uno de los individuos en sociedad. Pues básicamente también teníamos que hablar de educación y respeto y tolerancia para, independientemente de que vayamos a cumplir ordenamientos de asistencia familiar y de pensión alimenticia, hay que ser respetuosos y educados para no caer en conductas de violencia familiar. Entre 8 días, el siguiente jueves vamos a hablar del mismo tema, pero en materia penal. Por favor, sintonícenos, acompáñenos, va a estar muy muy interesante, sobre todo los planteamientos que fuimos abordando, para que podamos darle mayor explicación sobre los mismos. Agradecemos a cada uno de los que hacen posible esta emisión, a Ari Correa y a Rubén Morales, para poder llegar hasta sus hogares. Gracias, buenas noches. Les recordamos que esta revista Tepantlato cumple 19 años en este año 2011, difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, les agradecemos su atención. Buenas noches.